Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este martes de Derecho Civil. El día de hoy con un gran tema de actualidad. Ya lo verán. El tema es la responsabilidad civil médica. Y para ello está con nosotros un gran especialista en la materia, el maestro Marcos Abraham Arredondo Cruz. En un momento vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria. Nos va a ayudar en la conducción de este programa la licenciada Tania Michelle Guzmán Barrera. Amigos que nos siguen todos los martes, agradecemos mucho su preferencia. Si fueran tan amables de decirnos en los comentarios desde qué parte de la República o del mundo nos siguen, y si tienen alguna pregunta, si la quieren hacer desde este momento para que busquemos un lugar en el cuarto bloque para hacerle las preguntas a nuestro distinguido invitado del día de hoy. Comenzamos con el primer bloque. Antes de hacerlo, vamos a presentar a nuestro invitado. Tania, si fueras tan amable, por favor. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches a toda la audiencia. Estamos una vez más dentro de la programación de QX TV. En este martes 6 de abril de 2021 tenemos el honor de escuchar el día de hoy al maestro Marcos Abraham Arredondo Cruz. Y permítanme dar una breve reseña de sus estudios y su desempeño laboral. Marcos Abraham Arredondo cursó sus estudios de licenciatura en Derecho y curso superior de posgrado en materia civil, de agosto 2010 a mayo 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad en Derecho Civil también la cursó en esta misma facultad. Dentro de su trayectoria de estudios, ha tomado diversos cursos como Taller de Juicios Orales en Materia Penal, que fue impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por el magistrado de circuito Óscar Sotomayor López. El Taller de Juicios Orales en Materia Civil y Mercantil, impartido en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Un curso de etapas del juicio penal, impartido en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Un taller de análisis y desarrollo de audiencias en el sistema penal acusatorio, impartido en la Consolidación Internacional de Abogados. Y actualmente se encuentra cursando la materia de Derecho Civil y Familiar en esta misma institución. Su experiencia laboral la ha desempeñado a lo largo de diversos despachos y demás. Sin embargo, al día de hoy se encuentra en Nacional Monte de Piedad y es apoderado legal de Nacional Monte de Piedad en la subdirección contenciosa, atendiendo demandas civiles y mercantiles contra proveedores, clientes, empleados y viceversa. Atiende quejas presenciales por consumidores en la Procuraduría Federal del Consumidor, así como presentaciones de denuncia y seguimiento a carpetas de investigación por delitos que atenten contra el patrimonio de la institución. Asimismo, en relaciones laboral, instauración de actas administrativas a trabajadores que incurren en irregularidades en sus funciones y posteriormente emite resoluciones conforme a los instrumentos legales y contrato colectivo de trabajo. El día de hoy vamos a escuchar el tema de la responsabilidad civil médica. Y pues muy buenas noches, maestro Marcos Arredondo. Vamos, por favor, a iniciar con una pregunta muy peculiar, la base a lo mejor de este tema tan importante y que hoy en día es un tema en boga. ¿Nos puede hablar de la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil médica y cómo se define esta responsabilidad civil, por favor? Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan, nos están siguiendo a través de esta transmisión. Maestro Vicente Solís, muchas gracias por la invitación.
Tania, gracias por la presentación. Vamos a desarrollar la pregunta que nos hace la licenciada Guzmán. La licenciada Guzmán, que es un tema muy novedoso, siempre ha sido importante, trascendente y muy amplio, pero más en estos tiempos, o específicamente en este último año que nos visitó esta pandemia, ¿no? Por el COVID-19. Es una enfermedad que muchos médicos, o más bien todos los médicos, todo el sector salud, desconocían. ¿Por qué? Porque llegó repentino, de la nada, se confunde con enfermedades, con síntomas que pueden ser de un padecimiento, etcétera. Entonces no estaban preparados, clínicamente hablando, para hacerle un frente a esto, y derivado de esa situación se han desarrollado pues múltiples responsabilidades civiles médicas y en consecuencia sus indemnizaciones. ¿Dónde radica esta naturaleza? ¿De dónde se origina la responsabilidad médica? Partamos que existe o nace de la responsabilidad civil genérica que está en nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 1910 de la Ciudad de México. Ese es el género de donde nacen todas las responsabilidades. A su vez, esta responsabilidad civil tiene diversas especies. Entre ellas está la responsabilidad civil profesional. ¿Ok? De esta profesional vienen muchas subespecies. Puede ser responsabilidad profesional de los abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, pero en este caso específico tenemos la subespecie que es la responsabilidad civil médica. Ahí radica esta naturaleza. En consecuencia, todos los principios de la responsabilidad civil genérica son los que regirán y a los que se someterá esta responsabilidad médica. Claro, hay más marco teórico, legislaciones, tratados que hacen énfasis a este tipo de responsabilidad, a esta especie. Sin embargo, pues todo nace de aquí y obviamente de nuestra Carta Magna. ¿Cómo podemos conceptualizar o entender el concepto de responsabilidad civil médica? Desde un punto de vista del médico o del deudor en esta obligación o fuente de obligación, se tiene que es un deber o una necesidad que tiene el profesional de la salud para indemnizar o cubrir los daños y perjuicios que causó a su paciente o a la víctima. Esto derivado de los actos u omisiones, errores voluntarios o involuntarios, impericia, imprudencia, negligencia, inclusive dolo en su actuar clínico, faltando a la lex artis medica doc, y a todos los principios científicos y éticos de esta ciencia, que por excelencia es inexacta. ¿Ok? Ahí radica la naturaleza y así podemos entender el concepto de responsabilidad civil médica. Y continuando con las preguntas, maestro, magistral la introducción por lo que se refiere a la naturaleza, pero esto nos hace pensar en si hay un marco teórico para esta responsabilidad civil médica. ¿Usted qué opina respecto a esta pregunta? Como lo referí, maestro Solís, sí, es un marco teórico muy amplio. Partimos del Código Civil, que es la responsabilidad civil genérica, pero fundamentalmente tenemos el artículo 4 de nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que vela o consagra el derecho a la salud, el derecho humano a la salud, a la cual todos los médicos y todos los prestadores de servicio de salud están obligados a respetarla y a velarla y llevar a cabo todas sus funciones apegadas a la lex artis médica para que se respete y se lleve a cabo ese derecho humano a la salud. Reitero, el Código Civil para la Ciudad de México, en este caso, tenemos también que la Constitución faculta al Congreso para que dicte normas relacionadas a la salud, a los lineamientos y marcos con el que pueden llevarse a cabo todo esto. Tenemos la Ley de Salud para la Ciudad de México, la Ley General de Salud, que es muy importante, de la cual pueden derivar responsabilidades administrativas. Tenemos la Ley Federal del Trabajo. Esta ley es sumamente importante porque si revisamos los artículos de la responsabilidad civil, nos remiten a la Ley Federal del Trabajo a la hora de calcular una indemnización por responsabilidad civil, en este caso médica.
el juez, sea en sentencia definitiva o sea una sentencia interlocutoria por abrirse un incidente de cuantificación o de liquidación, tiene que tomar los lineamientos que señala la Ley Federal del Trabajo para calcular la indemnización. Asimismo, las normas oficiales mexicanas tienen una gran trascendencia e importancia en este tema. ¿Por qué? Porque describen las directrices que se deben seguir para la atención de un paciente, y en caso de que un médico no las respete o no las siga, en automático se verá obligado a reparar el daño. Obviamente, previo juicio, previa audiencia, desahogo de pruebas, dictado de sentencia y ejecución de la misma. Por otro lado, tenemos la Lex Artis Medica y los criterios de la Suprema Corte de Justicia, que también son lineamientos y regulan estos procesos para poder determinar si hay responsabilidad o no. Insisto, hay más leyes, hay más tratados, es muy amplio esto de la responsabilidad, pero considero estos son uno de los más importantes. Tania, Muchas gracias, maestro Arredondo. Sí, ya nos habló principalmente de lo que es. Ya nos dio un extenso marco teórico. Ahora, con todo este marco teórico del cual estábamos hablando, ¿de qué formas se puede originar la responsabilidad de un médico? Creo que esa es una pregunta que a todos ahorita en la audiencia se nos viene a la cabeza. Es muy buena pregunta, muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un error muy básico, que ahorita lo voy a explicar, a un error en un procedimiento quirúrgico. En estos procedimientos quirúrgicos pues, pueden ser muy complicados y generar incapacidades permanentes, parciales, permanentes totales, inclusive la muerte. ¿Cómo se generan estas responsabilidades? Hay dos formas, puede ser por un diagnóstico erróneo o puede ser por un procedimiento quirúrgico incorrecto. Vamos a hablar del primero, que es el diagnóstico erróneo. Si bien este diagnóstico erróneo no puede eximir de responsabilidad a un profesional de la salud, no reviste o no tiene la misma gravedad o trascendencia que una negligencia, una impericia, una imprudencia en donde se genere ese daño trascendente a la persona. Estamos hablando de un error excusable. Un ejemplo puede ser, yo voy al médico, llevo un dolor de estómago y me dice el médico, ¿sabes qué? Pues está mal tu vesícula o tu apéndice, no lo sé, y resulta que solo era una fuerte infección. Realmente ese error en el diagnóstico no trascendió a mí, a mi persona. Digo, afortunadamente, pues fue un diagnóstico erróneo y no necesité someterme a un procedimiento quirúrgico y con medicamento estuve bien. Entonces es un error excusable. Bien, insisto, no exime de responsabilidad al profesional, pero tampoco es tan grave como la siguiente forma, que es un procedimiento quirúrgico incorrecto. ¿De qué trata este procedimiento quirúrgico incorrecto? Deriva de una mala praxis por no respetar las directrices de la Lex Artis Medica. Son impropias del profesional de la medicina, no sigue, está revestida de culpa, de impericia, imprudencia, negligencia, inclusive un dolo. Estamos en presencia de un error inexcusable. En consecuencia, se va a fincar la responsabilidad y es algo muy, muy trascendente en este tema. Es importante destacar que no siempre se exige a los médicos un resultado óptimo en estos diagnósticos o procedimientos quirúrgicos. No podemos garantizar. Creo que las probabilidades existen en todo tipo de profesiones. Nosotros como abogados, así nos llega un juicio aparentemente sencillo, no podemos garantizar el 100%. Siempre hay probabilidades y a veces esa probabilidad es la que más pesa. En consecuencia, por ser la medicina una ciencia inexacta, no se puede garantizar un resultado óptimo. Lo que sí se le exige a los médicos es que sigan los lineamientos de la Lex Artis Medica. Pues como ven, un especialista en la materia. Para quienes nos siguen recientemente, se incorporan a la transmisión, les informamos que estamos
hablando de un tema de actualidad que es la responsabilidad civil médica, y que esta noche el invitado del día de hoy es el maestro Marcos Abraham Arredondo Cruz. Díganos de dónde nos ven, hagan sus preguntas, ya las estamos aquí seleccionando para tratar de contestarlas todas. Hemos agotado el primer bloque de esta noche. Vamos a hacer una breve pausa, muy breve, pero en un momento regresamos. ¿Sabías que en México solo el 0.1% de la población cuenta con un doctorado? En el Centro Universitario de Estudios Jurídicos te ayudamos a dar ese último paso en tu carrera profesional ofreciéndote el doctorado en Derecho. También contamos con el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. No lo pienses más y sube el último escalón. En el CUEG estamos para ayudarte. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Estamos de regreso. Les informamos para ustedes que se incorporan con nosotros a esta transmisión que estamos hablando del tema muy de actualidad, la responsabilidad civil médica. Y esta noche nos acompaña el maestro Marcos Abraham Arredondo Cruz. Y nos ayuda en la conducción la licenciada Tania Michelle Guzmán Barrera. Antes de entrar en el segundo bloque, quisiera contestar algunos saludos. Se suman a la transmisión muchos amigos que ya nos siguen todos los martes. Damos gracias a todos los que nos siguen estos martes por la noche. Ramón Silva, Duina Minuti del Estado de México, Nani Cortés, Chava Jos desde Los Cabos, Juan Preciado, Pau Gómez, Nayeli Chávez, Rey Gabo, Irvin Hernández desde Campeche, Luigi desde Tijuana, Saraí Arredondo, muchos saludos al expositor. Ahorita continuamos porque es una lista muy larga. Vamos a aprovechar que está con nosotros para iniciar este segundo bloque. Ahora vamos a hablar de los médicos y sus pacientes. Me gustaría, maestro, si fuera tan amable de platicarnos qué tipo de obligaciones tienen los médicos en su actuar en el día a día de su profesión, como profesionales. ¿Qué obligaciones tienen los médicos? Por favor. Claro, maestro. Hay muchas obligaciones, tienen que seguir principios científicos, éticos, pero en general estas obligaciones se dividen en dos, de una forma muy genérica y amplia, que son las obligaciones de medios y de resultados. Voy a explicar de manera muy breve cada una de estas y espero se comprendan muy bien. Las obligaciones de medios son aquellas que debe realizar todo profesional, todo médico de la salud, de forma diligente, cuidadosa y prudente, con la finalidad de lograr siempre un resultado óptimo. Reitero, no siempre se garantiza, pero se busca ese resultado óptimo para que prevalezca la salud e inclusive la vida de los pacientes.
y así poder restablecer al paciente en cualquiera de sus síntomas. Sin embargo, no siempre puede garantizarse. Lo que hace a las obligaciones de resultados, esas las podemos entender fácilmente cuando un médico, un profesional, previamente pacta un contrato o cláusulas con algún paciente y le garantiza o se compromete a determinado resultado. ¿Cuál es el ejemplo más claro de estas obligaciones? Pues las cirugías estéticas, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando no se logra el resultado? Pues evidentemente el paciente inconforme va a poder iniciar un juicio por responsabilidad o para que le resarzan ese daño o le paguen daños y perjuicios. Hay algo muy importante. Independientemente de que el médico haya celebrado un contrato de prestación de servicios médicos profesionales, siempre se verá obligado y deberá cumplir con las obligaciones de medios para velar por la salud de los pacientes. ¿Qué puede pasar si un paciente acude a una cirugía estética, no sé, de nariz, orejas, mentón, lo que sea? El resultado queda bien a simple vista y dices, te quedó bien tu cirugía, luces bien, pero a la semana se te cae, no sé, cartílago, el poste de la nariz, yo qué sé. Estamos hablando, y lo entrecomillo, pues de un vicio oculto. No se puede ver a simple vista y alguien que no es especialista en el área médica o cirugía plástica o estética en específico, va a decir, está bien y quedó y tu resultado fue óptimo. Pero sin embargo, hubo faltas en las obligaciones de medios. Tal vez no llevó a cabo los procesos correctos y en consecuencia, pues hubo una afectación posterior. Entonces es importante tener en cuenta que siempre las obligaciones de medios deberán estar presentes para preservar la salud, independientemente de que sea una obligación de resultado la que se haya pactado. ¿Qué opinan, maestro? Extraordinario. Tania, muchas preguntas que se nos vienen a la mente. Bastantes, diría yo. Y digo, retomando este tema de las obligaciones de los médicos, justo una pregunta que va de la mano. ¿Qué carga probatoria tienen estos profesionales de la salud en un juicio de responsabilidad civil? Pregunta muy interesante, contraria a los principios y reglas probatorias. Partamos de la regla probatoria que afirma siempre tiene que probar o tiene la obligación de probar. Digamos, aquí es una excepción, ¿ok? Yo no puedo ir y decir, vengo a demandar responsabilidad civil médica por X situación y tengo que probarlo. Sin embargo, uno de los elementos, y me voy a inmiscuir en esto de los elementos constitutivos de la acción, es la culpa. Los profesionales de la salud están obligados a demostrar esta culpa. ¿Qué quiere decir la culpa? Es el grado o el matiz de la acción o de sus hechos u omisiones que incurren para que se genere ese daño, o qué tan grave puede ser ese daño o esa afectación a su paciente. ¿Cómo pueden probarlo ellos o por qué están obligados ellos a probarlo si son los demandados? Por principios muy básicos, que son el de proximidad y facilidad de la prueba. Ellos tienen la expertise, tienen los medios, la lex artis médica para acreditar que su culpa o su actuar no fue negligente, no hubo impericia, no hubo dolo. Ellos tienen todos los elementos, desde expedientes clínicos, valoraciones, estudios clínicos, normas oficiales. Ellos tienen que demostrar que su actuar y su procedencia estuvo apegada a todos estos lineamientos. Ese elemento de culpa es el que tienen que probar en un juicio de responsabilidad civil médica todos los profesionales. Por eso, insisto, es contrario al que afirma tiene que probar. Aquí le mandas el médico y tiene que probar, pero es algo muy justo para los accionantes en este caso. Y bueno, desde luego ahora, desde el otro lado de la moneda, ¿qué deberían de probar en un procedimiento de indemnización por responsabilidad médica quienes demandan? ¿Cuál sería en este caso lo que deben de probar?
Ok, maestro. Partamos de los 3 elementos, reiterándolos, para demandar una acción, para ejercitar una acción por responsabilidad civil médica, hay 3 elementos. La culpa, que ya quedó dicho, quien la tiene que mostrar son los médicos. Viene el daño que sufrió la víctima o el paciente. Él lo tiene que demostrar por diversos medios. La prueba madre o reina en estos juicios son las periciales, ¿ok? Así se puede mostrar el daño. Y también tenemos el nexo causal. Este nexo causal es la relación directa que debe existir entre el daño y la culpa. Si no hay una relación directa y ese daño no se causó directamente por la culpa del médico o por su acción o omisión, estamos exentos de sancionar al médico, al doctor, por esta acción. Debe de estar íntimamente relacionado y directamente en la culpa y el daño. Estos 2 elementos son los que tiene que demostrar el accionante, el daño y nexo causal. Pues hay muchísimas preguntas, pero también hay muchos saludos. Entonces, vamos a empezar un poco por los saludos porque son muchísimos. Está saludando, excelente tema, Juana Ángeles, Roy Callejas, saludos, excelente abogado, Joana de Dios, Sari Cruz Hernández, saludos, Elizabeth Luz Cruz, Miguel Ángel Aguilar Arredondo, excelente tema, Chris Kitty, saludos, excelente expositor, Carlitos Fernández desde Córdoba, Veracruz, Carolina Antonio desde Veracruz, excelente abogado. Carolina Antonio desde Veracruz, Elizabeth Cruz Cruz desde Huixquilucan, Sari Cruz Hernández, excelente abogado, la licenciada Cruz, excelente abogado. Nos llaman, nos visitan, dejan saludos desde el Hospital Ángeles Lomas, Hugo Ruz, Liz Cruz, Julio Becerra desde Guadalajara, Celestina Ramírez, Susi Moya, Roberto Domínguez, excelente, extraordinaria exposición. Pues sigan mandando sus saludos y díganos desde dónde nos ven y ya estamos organizando las preguntas para tratar de contestar las más que podamos. Les decimos que están en su programa de martes de Derecho Civil, aquí en Juec TV, y para los que se incorporan a esta transmisión, estamos hablando de la responsabilidad civil médica y nuestro invitado del día de hoy, el experto del tema, el maestro Marcos Abraham Arredondo Cruz. No se vayan, vamos a hacer una pausa, es muy breve y en un momento regresamos. Continúa creciendo con nosotros con nuestros diplomados 100% en línea. Únete a los más de 2,000 alumnos que han continuado preparándose profesionalmente con nuestros diplomados en línea. Aprende en tus ratos libres en una plataforma abierta las 24 horas del día y no permitas que nada te detenga. Inscríbete ahora a uno de nuestros diplomados. Soy Juec. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Soy Juec. Gracias por tu preferencia. Te invitamos a seguir capacitándote con nuestros diplomados en línea. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. De los 153,000 alumnos que hicieron su examen para la UNAM,
solo 15.449 estudiantes fueron aceptados. Esto deja a muchos jóvenes sin la oportunidad de continuar con sus estudios y muchas veces las escuelas privadas están fuera de su alcance. Es por eso que el CUEG se unió al programa Rechazo Cero, un programa diseñado para que los estudiantes que fueron rechazados en el concurso de selección tengan la oportunidad de continuar sus estudios en escuelas de calidad y a un costo mucho menor. El Centro Universitario de Estudios Jurídicos se unió al programa otorgando 100 becas para que estudies con nosotros la licenciatura en Derecho. La podrás cursar en un periodo de 3 años y, por supuesto, cuenta con validez oficial ante la SEP. Da un clic ahora para ir al portal donde podrás registrarte y obtener este beneficio. Tu futuro te está esperando. Que nada te detenga. Estamos de regreso. Muchísimas gracias. Para los que nos siguen y se acaban de incorporar, les informamos que estamos hablando de la responsabilidad civil médica y que se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el maestro Marcos Abraham Arredondo Cruz, especialista en este tema. Vamos a iniciar con nuestro tercer bloque y le pedimos, si fuera tan amable, a Tania que comience con la siguiente pregunta. Por favor. Muchísimas gracias. En el anterior bloque estábamos hablando ya de las partes en el juicio como tal, ¿no? De la responsabilidad civil médica, de este tema que la verdad en el desarrollo ha sido muy bueno, muy explícito y ha tenido varias particularidades, sobre todo para la audiencia que no nada más nos visita de las facultades de Derecho, sino para cualquier audiencia, ¿no? Y retomando este tema, maestro Arredondo, tengo una pregunta muy específica. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la acción para reclamar una indemnización? Y justo ahorita nos estaba hablando en la anterior pregunta de este tema de cómo se podía lograr la indemnización en esta responsabilidad civil médica, ¿no? Entonces, estos elementos constitutivos para reclamar justo esta indemnización por responsabilidad civil objetiva, y cuáles son también por una responsabilidad civil subjetiva. ¿Nos puede decir, por favor? Claro, maestro, claro, Tania. Ya los habíamos tocado un poquito en las preguntas y respuestas anteriores, pero vamos a definirlos en esta pregunta. Ok, para acreditar o los elementos constitutivos de la acción por responsabilidad civil objetiva son 3, al igual que la responsabilidad subjetiva. De hecho, únicamente difieren en un elemento, pero los voy a enlistar. Para la responsabilidad civil objetiva, debe demostrarse el uso de un mecanismo o sustancia u objeto que sean peligrosos por sí mismo. El ejemplo más claro, y lo era antes, ya hay criterios de la Corte que han dicho no es una sustancia peligrosa y no puede desarrollarse derivado de esto una responsabilidad civil objetiva, es la anestesia. Antes hubo tribunales, juzgados que en sentencias consideraron a la anestesia una sustancia peligrosa y que derivado ya podía haber una responsabilidad civil objetiva. Hubo contradicción de tesis, la Corte lo resolvió y dijo no es una sustancia peligrosa y no puede considerarse responsabilidad objetiva. ¿Ok? El primer elemento de una responsabilidad objetiva es el mecanismo, sustancia u objeto peligroso por sí mismo. El segundo elemento va a ser el daño que se genere y el tercer elemento va a ser el nexo causal o la relación directa entre el daño, entre el daño y el mecanismo o sustancia peligrosa. En cuanto a la responsabilidad civil subjetiva, en este caso médico, también son 3 elementos, ¿ok? El primero es la culpa, que es lo más importante y lo que ya se comentó en el bloque anterior. Es lo que debe demostrar el médico, que actuó con diligencia, con pericia, con los conocimientos y sin ser imprudente. Si esto no lo demostrase el médico o el profesional de la salud, vamos a estar constituyendo el primer elemento, que es la culpa. ¿Ok? Este es el elemento subjetivo que caracteriza esta responsabilidad. De igual forma, tenemos que ver
el daño y el nexo causal, que es la relación entre este elemento subjetivo de culpa y el daño. Así estamos 3 y 3 elementos. En la objetiva, también muchos teóricos, en algunos libros, consideran que otro elemento es que no exista culpa inexcusable de la víctima, pero a grandes rasgos son estos tres para la responsabilidad civil objetiva y 3 para la responsabilidad civil subjetiva. Sensacional la explicación, pero ahora para la cuantificación de la indemnización por esta responsabilidad civil médica, ¿cuáles son los elementos que deben de considerarse? Maestro, por favor. Claro, una indemnización justa, el juez está obligado a calcularla, ya sea en sentencia definitiva, cuando se pidió una cantidad líquida en las prestaciones, ofrecieron y desahogaron pruebas, el juez está facultado para dictarlas en su sentencia definitiva, a consideración de él de todos los elementos probatorios existentes en el juicio, o bien la puede dictar en el incidente de liquidación o cálculo de la indemnización cuando únicamente se pidió de forma genérica la reparación del daño. Entonces, en su sentencia va a decir los daños y perjuicios que se generen y se calculen. Se tiene que abrir incidente. Independientemente de esto, el juez está obligado a valorar los elementos siguientes para calcular la indemnización. Tiene que analizar los derechos lesionados de la víctima. Debe considerar el poder económico adquisitivo, situación económica del médico, que en este caso fue el que causó el daño. Debe considerar asimismo la situación económica de la víctima y las demás circunstancias del juicio. ¿A qué me refiero con demás circunstancias del juicio? Medios probatorios, gravedad o profundidad de este daño, qué tanta afección le causó a la persona. Y estas pruebas tuvieron que haber sido ofrecidas y desahogadas debidamente en el juicio. Entonces, estos elementos son los que debe considerar el juez para calcular la indemnización, insisto, sea en sentencia definitiva o en una sentencia interlocutoria por el incidente que se abra. Muy bien, maestro, muchas gracias por tan extensa explicación. Y retomando este punto, ¿cómo es que se origina entonces una responsabilidad administrativa de un médico? Ok, aquí es importante mencionar que la responsabilidad civil médica y la responsabilidad administrativa no se excluyen. Es decir, si soy responsable administrativamente, ya estoy exento de poder ser responsable en la vía civil. No. Esta responsabilidad administrativa se genera o se causa cuando se transgrede alguna disposición de la Ley General de Salud o su reglamento. Esto independientemente de que se cause un daño o no al paciente. De esta responsabilidad administrativa se pueden derivar diversas sanciones, como va desde la amonestación, la suspensión, una multa, inclusive un arresto hasta por 36 horas, como consecuencia de esta falta a la Ley General de Salud y su reglamento. Aunado a ello, si el médico es considerado servidor público, enfrentará las responsabilidades que se prevén en la Ley Federal de responsabilidades de los servidores públicos. Reitero, no excluye una responsabilidad a la otra. Un médico puede ser responsable administrativamente, pero también en la vía civil. ¿Ok? No perdamos de vista porque esto es importante. ¿Ok? Pues entonces tendríamos que continuar preguntándole. Hay muchas preguntas, ya las tenemos organizadas y vamos a tratar de que en el siguiente bloque, si nos da tiempo, tratar de desahogar todas las preguntas que tenemos. Pues siguen las redes desbordadas con este expositor tan extraordinario del día de hoy. Saraí Arredondo, Miguel Arredondo, Alberto Mondragón, extraordinaria exposición, extraordinario abogado.
Karen Itzel, excelente exposición. Tony LG, expositor extraordinario. Pau Gómez, Azucena Martínez, Carolina Antonio. Y pues también no se ha dejado de sentir el gran apoyo de la comunidad CUEC, el maestro Luis Felipe González. Muchas gracias por seguirnos todos los martes. Al doctor Magdaleno Villanueva Flores, Captain, my Captain, gracias por estar aquí todas las noches. Al maestro Alberto Torrado, el maestro René Muñiz, que ya nos tiene muchas preguntas, ahorita las vamos a contestar. Bueno, yo no, el expositor. Y la maestra Josefa López también, extraordinaria maestra del CUEC, mención honorífica. La maestra Luz Adriana Telles, saludos, excelente tema. El doctor César Omar Correa Alcalá, amigo, muchas gracias por seguirnos todos los martes. La maestra Laura Rico, que también nos sigue, extraordinario expositor. Y vamos a hacer una muy breve pausa para regresar inmediatamente con las preguntas que ya las tenemos organizadas para tratar de contestar todas las preguntas que ustedes nos han hecho durante el programa. Díganos desde dónde nos ven, hagan sus preguntas, todavía es tiempo. Como les dije, es un muy corto plazo en esta pausa que vamos a hacer. En un momento regresamos. Hola, buenas tardes, soy Balam Namoglia, soy abogado, soy profesor universitario, me dedico a postular el derecho aduanero y el derecho fiscal. El tener un posgrado te da muchísima seguridad. ¿En qué sentido? Estamos mucho mejor preparados que otros. Finalmente, estos son una carrera en solitario, cada quien se va preparando, cada quien se va especializando de forma diferente. Pero hoy en día las empresas quieren a gente que esté mucho más especializada en lo que hace. Lo que da un estudio superior, sobre todo tan especializados como lo que da el CUEG, es que perfectamente vas a estar preparado para llevar asuntos de carácter aduanero, ya sea en medio contencioso, en la cuestión de tramitación, clasificación arancelaria. Entonces, sí creo que esos conocimientos que te arroja los estudios de posgrado son muy importantes. En México hay muchas oportunidades para poder estudiar, sin embargo, algunas escuelas tienen a mucho mejores profesionistas, a mucho mejores capacitadores, y particularmente el CUEG tiene como peculiaridad que ha sabido encontrar, ha sabido buscar a aquellas personas que son muy especialistas en lo que hacen. Pues me encontré con profesores de altísimo nivel, gran parte de ellos con libros de texto. Entonces yo vi indispensable estudiar en el CUEG debido a que los profesores que estaban impartiendo eran gente muy notable. Soy Balam Namoglia Riquelme, muy contento de ser egresado del CUEG, por lo tanto yo soy CUEG. Estamos de regreso. Para ustedes que se incorporan a la transmisión, les informamos que el tema del día de hoy, en esta noche de Derecho Civil, que ya se puso muy emocionante, es la responsabilidad civil médica. El invitado, distinguido invitado, especialista en el tema, el maestro Marcos Abraham Arredondo Cruz. Y en la conducción nos ayuda esta noche la licenciada Tania Michelle Guzmán Barrera. Y pues la verdad es que queremos dar las gracias a toda la comunidad CUEC que se suma a estas transmisiones de martes en la noche. Vamos a tratar de dar respuestas. Son muchísimas las preguntas que hay en esta noche. Y pues vamos directamente. Maestro, si nos ayuda a contestar algunas de las muchas preguntas que se hicieron el día de hoy. Tania, por favor.
Muchas gracias. Sí, también hago énfasis en que son bastantes preguntas muy interesantes y digo, sin duda alguna por el tema, ¿no? Entonces, maestro, la primera pregunta, ¿un psicólogo tiene responsabilidad médica? Sí, es un tema muy amplio, se da para muchas preguntas, no alcanza una hora, pero bueno, vamos a dar respuesta a estas preguntas. ¿Un psicólogo tiene responsabilidad médica? Como lo mencioné al inicio de esta transmisión, hay una responsabilidad profesional como especie del género responsabilidad civil. Sí puede ser médica, ¿por qué? Porque es una actividad clínica y está obligado un psicólogo a seguir la lex artis médica. Debe de guiarse por los lineamientos de un psicólogo, de todo lo que marca su profesión y no debe desapegarse de ella. Entonces, también estamos en una subespecie de la responsabilidad civil profesional. Entonces, en este caso va a ser la responsabilidad civil por un psicólogo o una psicóloga. Aquí hay otra pregunta también muy interesante. Por lo que se refiere a la cuantificación, aquí, ¿qué debemos de tomar como legislación? ¿Se toma la legislación federal del trabajo, la ley federal del trabajo para la cuantificación de los daños, maestro? Sí, igual, como lo mencioné, el Código Civil y dentro del marco teórico que nos remite es la Ley Federal del Trabajo, porque ahí nos indica cómo calcular cualquiera de las incapacidades que se puedan generar en una responsabilidad civil médica. Se toma como base el cuádruplo del salario mínimo más alto en la Ciudad de México y de ahí se va a multiplicar por los días que señale la Ley Federal del Trabajo, dependiendo pues la parte del cuerpo humano, la incapacidad sea permanente parcial, sea permanente total, etcétera, inclusive la muerte. Por eso hice énfasis y reiteré la importancia que tiene la Ley Federal del Trabajo. Podríamos decir, son polos opuestos, la materia laboral o Ley Federal del Trabajo y la legislación civil, pero no nos remite ahí para el cálculo de las indemnizaciones, ya sea por pérdida de alguna extremidad, algún órgano, etcétera. Hay muchos supuestos, pero sí nos sirve como fundamento la Ley Federal del Trabajo para esos cálculos. El mismo Código Civil nos remite ahí y deberá de considerarse siempre. Muy bien, muchas gracias, maestro. Le voy a hacer otra pregunta que nos hace la audiencia y va muy relacionada justo a la que le acabo de hacer. ¿Una enfermera también tiene responsabilidad civil médica? Claro, igual la misma respuesta, muy similar a la del psicólogo, solamente y considero está más relacionado con un médico por encontrarse en un sector de la salud más sofisticado. Una enfermera por lo regular se desenvuelve y desarrolla sus funciones dentro de un hospital, a diferencia de un psicólogo que es en su consultorio, a grandes rasgos. En consecuencia, una enfermera que tiene a su cuidado y a su debida diligencia pacientes dentro de un hospital o un cuidado posterior de un tratamiento quirúrgico, claro que tiene responsabilidad y también encuadra en todos estos fundamentos que hemos dado y se tiene que acoplar a estas reglas de la responsabilidad civil. Reitero, está muy relacionado con el médico, a diferencia de un psicólogo, por el ámbito espacial en el que desarrollan sus funciones o en el campo que se desarrolla. Tenemos aquí otra pregunta muy interesante. La maestra Laura Rico nos pregunta a nuestro distinguido invitado del día de hoy, ¿cuál es la pena si se prueba que hay negligencia médica? Ok, no solamente la negligencia es un factor que debe de considerarse para que haya una responsabilidad. Puede ser la impericia, que es la falta de conocimientos de la lex artis médica o falta de capacitación, falta de aptitud. Puede ser la imprudencia, que son actos imprevistos y a bote pronto del profesional, en este caso de un médico.
puede ser la negligencia, que es lo que mencionaban, que son faltas del debido cuidado o hacer omisión a este debido cuidado, o inclusive el dolo, que el dolo, independientemente de la responsabilidad penal que se pueda generar, nos va a generar responsabilidad civil médica. La pena, ¿cuál va a ser? Hablando de esta responsabilidad civil médica, siempre va a ser la cuantificación económica con los elementos que se señalaron ya en los bloques anteriores para determinar pues esa pena o esa sanción por la responsabilidad civil médica. No hablamos de una pena corpórea, al menos, por tratarse de la materia civil. Muy bien, maestro, muchas gracias. Hay muchísimas preguntas muy interesantes. Digo, el tiempo no nos da para más, pero esta pregunta es muy buena. ¿Se puede adicionar daño moral? Pregunta muy interesante y muy buena. Muchos pensarían o podríamos creer que si hay una responsabilidad civil médica, se puede excluir la responsabilidad por el daño moral. No se excluye, ninguna excluye a la otra, pueden coexistir y se pueden demandar. La responsabilidad médica, como se refirió y se precisa, se genera por imprudencia, negligencia, dolo, impericia del médico, del profesional, por no seguir los lineamientos y las directrices de la Lex Artis Medica, la Lex Artis Medica Doc, no se respetan, en consecuencia se le genera un daño por lo regular físico o en su persona o inclusive en la vida de la persona, sin perder de vista que la vida es el bien jurídico, mayor bien jurídico tutelado. Para los que tenemos el gusto de ser abogados, sabemos lo importante que es la vida. Entonces, yo puedo demandar inclusive un daño moral porque me sentía afectado en mi decoro, en mi dignidad, en mi persona, en mi psique, en todo, derivado de esta responsabilidad. Si por culpa de un médico yo pierdo un brazo, pues evidentemente el daño material va a estar, el daño corpóreo, ya no voy a tener una extremidad y me tiene que indemnizar conforme a la Ley Federal del Trabajo, conforme a lo señala el Código Civil, por esa responsabilidad civil, por ese daño que se generó a mi persona, física y materialmente hablando. Pero yo, en cuanto salga a la calle sin mi brazo, me voy a sentir mal, voy a sentir que la gente me puede ver mal, me puedo sentir discriminado. Muchos factores pueden influir en una persona que ha sufrido una responsabilidad civil para que pueda demandar inclusive un daño moral. Este daño moral también exige elementos constitutivos, no es demandar por demandar o porque condenaron la responsabilidad médica civil, en automático se va a generar un daño moral. No. También debe existir los elementos, entre ellos está el daño, que se debe de acreditar mediante medios probatorios correspondientes, entre ellos las periciales, que es lo más importante. Se debe de acreditar el nexo causal, igual que en la responsabilidad civil, y se debe de acreditar el ilícito, el hecho ilícito o la omisión. Esos son los elementos constitutivos por un daño moral, pero uno no excluye al otro. Se pueden demandar paralelamente. Pues la verdad es que las preguntas siguen llegando. Agradecemos mucho que nos hagan todas las preguntas. Chris Goca dice, derivado de esta pandemia que se vive a nivel mundial, ¿se puede determinar una responsabilidad civil médica o mala praxis? ¿En qué se basaría para determinarla? ¿Y cómo se puede acreditar tomando en cuenta que en algunos casos no se permite ciertas prácticas en personas que fallecieron por este virus del coronavirus, del SARS-CoV-19? Claro que con esta pandemia han llegado numerosos temas de responsabilidad civil médica, porque se desconocían los tratamientos, se desconocía cómo iba a funcionar esta enfermedad, cuál era el proceso adecuado. Se debía respetar o se debe respetar la Lex Artis Medica. Hubo un caso muy sonado, no recuerdo cuándo ni datos, les mentiría, pero fue una niña afectada por este virus de COVID. La intuban, pero la intuban con elementos no adecuados para su cuerpo, la intuban con materiales que son designados para adultos. Ahí, independientemente de que
exista o no conocimiento de esta enfermedad, el proceder del médico para buscar que se restaurara la salud de la niña es el indebido, porque una norma oficial o la Lex Artis Médica dice para menores de, no sé, de 10 años debe usarse un tubo de ciertos diámetros o milímetros, yo qué sé, ¿ok? Aquí se demostrará con el peritaje la afectación pulmonar que tuvo esta niña derivado de ese mal tratamiento. Entonces sí, o sea, el COVID no es, entre comillas, un pretexto para que un médico pueda decir, desconocía el proceso, desconocía la Lex Artis Médica, desconocía el debido cuidado, no es ningún pretexto. Sí hay responsabilidad por este nuevo virus que ha llegado pues a México y en el mundo. Siguen llegando muchas felicitaciones desde Tijuana, Julio Valderrama. Muchas gracias, Julio, por seguirnos. También hay otra pregunta que llega en estos momentos de un extraordinario doctor, un historiador del derecho, el doctor Raúl Miguel Arriaga Escobedo. Primero, felicitar al expositor, brillante su exposición. Y después preguntarle, ¿qué opina del expediente clínico como medio probatorio? Saludos, doctor. Un gusto que nos esté escuchando. El expediente clínico es imprescindible. De hecho, es un medio probatorio que debe aportarse por el médico, insistiendo en los principios de proximidad y facilidad de la prueba. Mediante ese expediente clínico, el médico o el profesional de la salud puede acreditar que se siguieron las directrices señaladas por la práctica médica, que es estudios previos, expediente clínico, peritajes. Entonces es imprescindible ofrecerlo en un procedimiento de esta índole. Siempre debe de ofrecerse este expediente clínico. Es muy, muy importante. Una última pregunta que nos llega aquí. Elizabeth Ruz Cruz nos pregunta, muchas gracias por la pregunta, Elizabeth. Si se comprueba que no fue negligencia del doctor, ¿puede el doctor contrademandar? Es una pregunta interesante. Considero no podría, bueno, partamos de que la acción es un derecho público subjetivo. La acción siempre la puedes llevar a cabo en cualquier momento. Lo que se desiste es el derecho en el que se basa la pretensión. Considero que no puede ejercer ese derecho porque es un riesgo implícito que lleva a cabo el médico en sus funciones. No garantiza el cumplimiento o un resultado óptimo, pero sí debe de apegarse a los lineamientos. Considero que no podría y sería hasta cierto punto injusto para la víctima. Pues la verdad es que el tiempo se ha agotado, pero nos gustaría escuchar un mensaje final de nuestro invitado del día de hoy. Si quisiera hacer algún comentario final al maestro Marcos Abraham Arredondo Cruz, quien esta noche nos habló de la responsabilidad civil médica. Ya verá cuando tenga un poquito más de tiempo, maestro, en su celular cuántas preguntas quedaron pendientes. Ojalá pudiera después ahí contestarlas porque tenemos una gran audiencia ya estos martes. No sé si quisiera dar un mensaje final para despedir el programa. Claro, maestro, muchas gracias. Primeramente, quiero dar gracias a Dios porque nos permite estar aquí ante esta difícil situación. Darle gracias al CUEG, a esta extraordinaria universidad, maestro Solís, por su invitación, a Tania Guzmán por la presentación que nos ha dado el día de hoy, a todo el auditorio, compañeros, a mi familia, abogados. Un gusto que estén aquí, sigan estas transmisiones. Espero haberles aportado algo en su crecimiento profesional. Voy a seguir la transmisión, voy a tratar de dar respuesta a todas esas preguntas para que no quede duda alguna. Y no me queda más que agradecer e invitar a mis compañeros a que participen en estas actividades y podamos retroalimentarnos entre nosotros los abogados en diversos temas y de cualquier índole. Muchas gracias, maestro. Tania, muchas gracias. Un saludo a la maestra Alma Posadas, por supuesto, y a todos mis compañeros de la maestría.
Pues excelente exposición del día de hoy. Tania, ¿quisieras decir algunas palabras para despedir el programa? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación a ambos. Para mí es un honor haber estado aquí acompañándolos y sobre todo escuchando todo este desarrollo del tema. Mis respetos, maestro Arredondo. La verdad creo que fue un tema muy vasto y un tema que justo hoy en día está muy en boga. Entonces, les agradezco bastante y pues no me queda nada más que despedirme con una sonrisa muy grande porque el tema, la verdad, fue muy bien desarrollado. Les agradezco a todos. Muchas gracias, Tania, por venir. Sin duda que ha sido un programa extraordinario del día 6 de abril del año 2021. Una exposición magistral. Se nota inmediatamente el expertise del maestro Marcos Arredondo Cruz y dentro de otras ideas nos quedamos con la recomendación de que este es un gran programa porque así se trató, no nada más para abogados, sino también para médicos que tengan en cuenta en su praxis cotidiana algunas recomendaciones desde el punto de vista legal. Será sensacional que los médicos vean este programa porque tiene muchas recomendaciones. Damos gracias a todas las personas que se sumaron esta noche a esta transmisión. Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguir pendiente de nuestra página de Facebook para conocer todos los cursos, diplomados y transmisiones que tenemos. Te invitamos a conocer toda nuestra oferta académica. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue.